para Venezuela, donde quiera que estés, aquí desde Madrid y desde Cumaná, con el periodista Luis Antonio Carvajal Chacón y el analista Miguel Méndez, quien aquí suscribe. Bueno, Luis, por favor, abre el portón de las informaciones y de la verdad en Antipoder, la verdad al desnudo. Sí, la verdad siempre estará de moda. Bueno, buen día, Miguel, buenos días a todos. Gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en contacto en este día 22 de mayo del año 2020. Y hoy vamos a comenzar a conversar sobre lo que rubrican los medios y los portales más importantes del mundo, y especialmente los de Venezuela, que es donde tenemos el epicentro de nuestro programa. Sin embargo, nos vemos allende de los mares. Muchas gracias a todos por la gran audiencia que nos han preferido en estos últimos días. Hoy queremos hablar de un tema, en principio, hay muchos temas, pero en principio de un tema que ayer conmovió la opinión pública. Es que nadie entendía cómo, o nadie entiende aún, cómo es que el año pasado, en enero del año pasado, Venezuela tenía uno de los liderazgos más importantes para salir de esta agonía, de esta crisis, de esta pesadilla que conmueve a más de 35 millones de habitantes en Sudamérica, y que ese liderazgo, en menos de lo que canta un gallo, como se dice en el argot criollo, se haya desvanecido producto de algunos análisis de la opinión pública por la incredibilidad de sus dirigentes, en muchos casos por la falta de seriedad en los planteamientos, y en otros casos por avisorar corruptela en estos grupos que tenían, digámoslo así, la adyacencia de la opinión pública. Estoy hablando de los números, de las cifras que la empresa Megaanálisis ha puesto al descubierto después de unos sondeos de opinión que se hicieron en los días previos a lo que fue este alfaire conocido como la Operación Gedeón, donde aparece el interinato con cifras que no son muy halagadoras. Es decir, dicen los directivos de Megaanálisis que si se hiciese en este momento unas elecciones, el interinato la perdería a calle con una dictadura. Una cosa que nadie entiende, cómo es que la mayoría de la población está en contra de Maduro, en contra del régimen chavista, pero la cifra y la adquiscencia que así se ha sondeado es que la gente prefiere los bonos de la patria, prefiere la dictadura, prefiere andar sin gasolina, sin alimentación, sin servicios públicos importantes, y no entregarle o no participaría en unas elecciones para entregarle la adquiscencia o la voluntad popular a quienes hoy representan la oposición venezolana. Dicho así, uno se peluzca, se pelugna. ¿Cómo es que esto está pasando en una Venezuela de tanta crisis? El otro tema que queremos tocar en este intro, para darte a ti el pase en lo que me representa mi tiempo en el programa de hoy, el programa de Antipoder, es los tanqueros. Los tanqueros, lo que tú llamas la película, se ha venido creando un problema. Incluso se ha hablado, el día de ayer se habló de la confiscación de estos barcos por parte de los Estados Unidos a Irán. Se está diciendo que no solamente vendría gasolina, sino que además vendría parte de un contingente de iraníes, porque se estaría montando una base aérea iraní en suelo venezolano, en la península de Paraguaná. Parte de unas informaciones uno no puede corroborarlas o si formaría eso que se llama la especulación o los fake news. El otro tema está vinculado a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos,
y la reelección o no de Donald Trump. En este momento, de acuerdo a algunos sondeos de opinión de algunas empresas, incluso una empresa de la Universidad de Oxford, se dice que Trump estaría perdiendo por más de 20 puntos frente a Biden. Esto realmente sería lamentable porque el mundo norteamericano, la opinión norteamericana votaría por la situación económica y están hablando de cerca de 20% de una masa laboral que perdió sus empleos, más de 30 millones de desempleados norteamericanos, aun cuando se le estarían pagando sus quincenas hasta el mes de agosto o sus mensualidades, no así la crisis económica y la recesión económica en los Estados Unidos se parece un poco a lo que pasó a los años 40, cuando la gran recesión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Esto de verdad es esta es una noticia lamentable de lo que ocurre. Empezar a comentar, vamos a empezar a desglosar ese grueso, bueno, resumen que tú nos das, muy culto siempre, muy completo, está muy bien informado y esa es la labor, creo yo, de un periodista que de verdad se precie de serlo. Mira, Luis, vamos a empezar por lo primero, porque como es lo último, es lo que tengo menos fresco y quizás es lo que quisiera iniciar, a abrir el combate, ¿no? Porque esta es una lucha, esto es una brega, una guerra que tenemos contra la corrupción, contra la mentira, contra el engaño. Mira, Luis, caballo bueno se ve en la carrera larga, dicen los hípicos, ¿no? La política es un arte y es una ciencia. La política entendida como la entendían los griegos, los viejos catones griegos, como la entendía el Senado romano, no es más que el servicio de tus aptitudes, de tu patriotismo, de tu honestidad, de tu probidad al servicio de la comunidad. O sea, por lo general, la gente que se dedica a la política es porque tiene un inherente deseo de servir, porque tiene unas ansias de que todo vaya bien, de que yendo bien las cosas de todos, a todos en lo personal, a cada uno en lo personal, si todo está bien, a cada uno en lo personal estará bien. El problema que yo creo aquí, Luis, es que ayer veía un video de uno de estos mercenarios de la política. Esto yo sé que va a traer cola, pero hay que decirlo porque es una verdad, es un secreto a voces, es una verdad incontrastable, es una realidad inocultable. Ayer hacía un video uno de estos jóvenes de la generación 2007 que yo creo que han terminado siendo la gran estafa, la gran oferta engañosa, porque así como nosotros tenemos el héroe del Museo Militar, que es este payaso de Hugo Chávez Frías, que administró una derrota garrafal con 12 batallones, que pudo más que controlar la ciudad de Caracas, puesto que lo hizo Arias Cárdenas en Maracaibo, y también Valencia y Maracay tuvieron un combate cerrado. Él se rindió, chico, con cerca de 400 hombres en el Museo Militar. Entonces, aquel historiador Manuel Caballero, el hombre de la boina negra, hablaba del héroe del Museo Militar. Bueno, nosotros hemos creado un mito alrededor de la generación 2007 y bueno, es una generación fracasada, fallida, una generación que surge porque le ganó por un punto, un referendo que Chávez perdió, no fue que ellos ganaron. Chávez lo perdió porque Chávez se abrogó la reelección indefinida solo para él, y alcaldes y gobernadores hicieron huelga de brazos caídos sabiendo que ese era su último periodo. Recuérdate que después de la reforma la puso para todo el mundo y entonces logró ganar, logró meterla por la reforma, por la parte legislativa. Entonces, ¿cuál es la gesta? ¿Dónde está la verdadera, ¿cómo se llama? El carnaval del 28 de la generación de 2007. O sea, ¿dónde está el Jovito Villalba, el Rómulo Betancourt, que derrocó al gobierno de Medina en un golpe de Estado sorpresivo, por cierto, con los militares? ¿Dónde está esa gesta? No existe, Luis. Y no es más, los venezolanos hemos vivido de una estafa tras de otra y de un fracasado y derrotado que nos ha pintado una gesta, una pseudo gesta. Entonces ayer veíamos a uno de estos connotados jóvenes que de la generación 2007, que es el encargado del petróleo, un tipo que jamás en su vida ha pisado una instalación petrolera, que nunca trabajó en PDVSA, que no tiene ninguna experiencia en una transnacional, y resulta que uno se da cuenta que esto es una estafa interna. La estafa interna uno se da cuenta que es una estafa mayúscula, cuando de todos nuestros expertos petroleros con amplia experiencia,
Cuando lo ponen a él, porque es el que va a martillar para llevarle su parte a la cúpula del interinato. Ya está, hay que decirlo. No les importa realmente una concepción petrolera, no les interesa un plan organizativo, no les interesa experiencia y probidad de los personajes que ensamblaron, que estructuraron la industria petrolera, que es una gesta nacional que habrá que cantarla. Me explico, porque la conformación de PDVSA y lo que PDVSA llegó a hacer, bueno, vale, no pones a esa gente y pones a este porque lo que estás es buscando 4 centavos, lo que estás es buscando 3 reales. Y este hombre hablaba ayer defendiéndose, porque entonces lo acusan en una ONG que ha sido otra estafa más. El hombre se agarró $500,000 en un premio que le dieron, y entonces era un premio para el movimiento estudiantil, y vio cómo le quebró el pescuezo y reventó a los de las universidades públicas, que después también se los terminó llevando el huracán de la, ¿cómo se llama? De la perfidia y de la ambición desmedida. Bueno, pero resulta que en esa rebatiña, este hombre hizo un capital importante, llegó a vivir en la casa de uno de los hombres más millonarios del mundo y sacó un título por allá en una universidad norteamericana, como lo hacen cientos de miles de personas, que es un conocimiento eminentemente teórico que nadie le niega, pero la práctica, Luis, entre el periodismo de la universidad y dirigir un medio de comunicación, tú sabrás si hay una pequeña o una gran diferencia. Los intríngulis políticos, los intereses de los periodistas, los empresarios contratistas que te compran un periodista a ti, la línea editorial que tienes que sostener para que no te cierre el gobernador, y tienes que criticarlo, pero también reflejar. Bueno, eso es muy distinto a ser un pasante en la facultad de comunicación social de cualquier universidad. Entonces, el interinato quiere pintarnos, Luis, de que este muchacho y sus adláteres y su gerifalte y su camarilla son los que van a dirigir. Y lo que ha resultado es una gran estafa y una caterva de ladrones. Por eso es que tú ves que en las encuestas la gente le está agarrando más rabia al interinato que a Maduro. Repito, porque ya Maduro sabemos quién es, ya sabemos que es un narcotraficante, terrorista, pero lo que no sabíamos era que estos muchachos, a la luz del candor, ¿cómo se llama?, del brillo estudiantil, de la llama, de la flama, de la lucha estudiantil, lo que eran tremendos ladrones. Esa generación de 2007 es una estafa continuada. Son una caterva de delincuentes, unos rateros, unos carteristas. El interinato está dirigido por arrebatacadenas, por malandrines de la política. Entonces eso, ¿verdad? Como caballo bueno se ve en la carrera larga, y tú gobiernas de acuerdo a lo que eres. Si tú hubieras hecho una dirección rebelde, si tú hubieras alzado al pueblo, tú tuvieras al país al pie del cañón acompañándote, sacrificándose por ti. Pero como tú lo que quieres son 4 reales y lo que te gusta es un trajecito de Savile Row, allá que te tome las medidas del sastre, que lo traen en avión. Y Savile Row es la calle donde se trajean la realeza inglesa. Así es como se viste. ¿Me explico? Entonces, bueno, lamentablemente, Luis, los recién vestidos de la política, los arrebatacadenas y carteristas de la política son los que dirigen el interinato, y no podía pasar otra cosa que esto. Ahora, yo los conozco. Ahora, Miguel. O sea, yo sé lo que estoy hablando porque yo a través de los años los he visto y los he conocido. Ahora, lamentablemente uno piensa, cuando uno le ve esos defectos, que de repente cuando lleguen al poder van a poner los intereses de la nación por encima del bolsillo. No, Luis, mira, no es un bolsillo, es una bolsa de ropavejero, es una bolsa del mercado que tienen, que van llenando, y resulta que en Venezuela no va a pasar nada. Miguel, fíjate, ese comentario que tú haces de este muchacho, que además recordamos que hace, creo que menos de un año, estuvo detenido en el SEBIN, y cuando salió de allí salió vestido, listo para ser candidato por un partido político de la Mesita en Baruta, creo, como candidato a alcalde. Bueno, eso ya es noticia vieja. Está Vilca Fernández, está Vasco da Costa, quienes han torturado, a quienes han obligado a decir, y salen de allí, expulsaron del país a Vilcar, y a Vasco da Costa lo han torturado de la manera más salvaje. ¿Pero por qué? Porque no se doblan. Ahora, el que se dobla sale rápido y se inscribe en uno de los partidos de la Mesita, en los partidos de la traición, en el tipo que es el títere de Nicolás Maduro, y resulta que es el jefe de petróleo del gobierno interino. Qué vergüenza, dan pena, qué lástima. No me extraña que en esas encuestas estemos como estamos, como digo yo también, porque yo soy digamos, opositor al gobierno. Ahora, no de esa oposición yo no quiero ser, nunca he querido. Cuando he colaborado de buena fe lo he hecho sin aspirar ningún cargo y sin buscar real. Ahora, ellos son expertos en meterse en las listas y expertos en robarse los reales
Y ahora, bueno, encontraron esta zona gris, Luis, este marasmo, esta neblina, este bosque donde han hecho y han deshecho desastres. Y por supuesto la historia, el pueblo y la gente le va a pasar la gran factura que ya yo creo que les está pasando según esta encuesta que tú me dices, en que lo dan, en que pierde con el narcotraficante, pierde con el capo, pues. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque tú no puedes levantar esas expectativas, Luis, y después incumplir de esa manera. Es una estafa continuada, es una oferta engañosa. Bueno, eso a mí me ha molestado mucho porque en el fondo yo sé que eso le genera una lesión, no irrecuperable, pero sí una gran lesión a la causa democrática, que es lo que a mí más me interesa, la fe que le pueda tener el pueblo venezolano a una salida. Entonces, de ahí viene mi molestia, de ahí viene sí, yo lo reconozco, una rabia que yo tengo, porque no puede ser que tú hayas desperdiciado esta oportunidad de oro, esta oportunidad histórica que te da Dios, que te abre los cielos, y tú la hayas malbaratado por cuatro monedas de plata. ¿Me entiendes? Como Judas cuando vendió a Cristo. ¿Me explico? Fueron 30 monedas, pero esto fue por cuatro. Miguel, no sé si la transmisión se está viendo bien. Tú me copias allá, me copias. No te ves a ti, pero yo te veo perfecto. Tú no te ves a ti mismo Okay. por los otros, pero aquí se te ve muy bien. Continúa, por favor. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con lo que acaba de pasar con DirecTV, con otra película, pero aguas abajo hay una cosa que deberíamos tocar en el programa de hoy. Es que hay algunos periodistas, muchos periodistas, que son tarifados por el régimen y por la nómina de quienes han dilapidado los recursos, que incluso son prófugos de la justicia en los Estados Unidos. Es el caso de Gorrín. Kiko Bautista, estos días, en el canal Globovisión, de una manera vulgar, rampante, un jalabola de verdad profesional, después de haber aparecido al lado de las mejores causas. Bueno, yo me imagino que Kiko debe estar tomando, aunque está muy delgado, debe estar tomando whisky del bueno, de etiqueta azul, de ese que tú dices que alguna vez estuviste cerca de ellos, o por lo menos los viste, porque la manera como defiende a su jefe hoy en Globovisión, estimo que su esposa ha tenido muchas diferencias con él, porque la esposa está en el interinato y él está en la nómina de Gorrín. No sé si es la misma nómina donde están los dos. Lo cierto es que Kiko, el día de anteayer, salió a defender lo que ha pasado con esta decisión que tomó el gobierno de Maduro cuando sacan a DirecTV de Venezuela, y además la manera como lo sacan, la manera vulgar, donde participa el tartufo que está en Venezolana de Televisión, que además tuvo problemas con el propio Diosdado Cabello, y hoy aparece este señor como uno de los adalid defendiendo la libertad de expresión y además violando las leyes, porque DirecTV, que no podía seguir funcionando en Venezuela porque estaba sometido a sanciones por los Estados Unidos, estaba siendo sometida desde hace más de 5 meses por el régimen para que en su parrilla pudieran aparecer los canales del Estado. Hay quienes dicen que esto fue un autogol que se metió el propio gobierno, porque fue más fuerte sacar a la parrilla de Globovisión, perdón, de DirecTV, de El País, los canales que están en todo DirecTV, que el propio tema de la gasolina, porque muchísima gente, sobre todo sectores populares en todos los cerros de Caracas y en las partes interurbanas y agrícolas del país, se informan a través de DirecTV, porque hay canales que tienen libre expresión, hay canales internacionales, canales que pueden ver todas las informaciones que nacionalmente no se suceden. Bueno, yo incluso recuerdo que, discúlpame para concluir esta parte, recuerdo que hace menos de 2 años estuvo acá en la ciudad de Cumaná Kiko acompañando a la esposa
de Leopoldo López. Y vimos cómo Kiko dice que la decisión de que se fuera DirecTV de Venezuela fue mandatada por el propio Leopoldo López. Eso me llamó mucho la atención. Mira, Bernabé le dio a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé, Muchilanga le dio Burrundanga y Burrundanga le hincha los pies. O sea, en este pez que fuma de la política, en este paralelo 38 que se ha convertido la política venezolana, en el cual las misceláneas, las cuñis, las baracunátanas, saltabarandas, meretrices, o sea, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Bueno, están al mejor postor. Entonces ahí se ha prostituido partidos políticos, ahí se ha prostituido liderazgo estudiantil, ahí se ha prostituido liderazgo mediático, ahí hay de todo, Luis. Lamentablemente, mira, yo tengo que decirte que es decadente, es patético la posición de un comunicador que tuvo un programa importantísimo en los medios de comunicación y que ahora haya descendido tan bajo, ¿no? Que esté ahora ya no en las cloacas, sino en las catacumbas de la política, descomponiendo, donde está la carne descompuesta, donde está la putrefacción de los cadáveres. Yo creo que ahí está alguien que diga que la culpa de que DirecTV se vaya es de cualquier dirigente opositor y ya entonces eres formalmente ¿cómo se llama? Ya eres una suripanta de la política, ¿no? Pues, pero ya con titulación del Ministerio de Sanidad, que es el que iba antes a certificar en los burdeles la condición de las trabajadoras sexuales. Es patético, da vergüenza, ¿no? Estábamos hablando del dirigente estudiantil que termina inscribiéndose en el partido ¿cómo se llama? En el partido de la Falconada, que es, bueno, el administrador ya lo llamo yo ahora, sería más o menos como el cabrón, el administrador del burdel, ¿no? Porque es el que va comprando. Detrás de eso está el hombre del maletín y están otros connotados dirigentes estudiantiles que también participan en ese prostíbulo. Bueno, es lamentable, o sea, hay gente que uno la vio en otra faceta, Luis, porque uno estuvo al lado de gente en el combate, no suscrito a ellos, ni en nómina de ellos, ni nada, pero estábamos allí hombro a hombro y ahora uno los ve haciendo este papel tan triste, un papel, ya no es ni siquiera un papel secundario, sino un papel de actor de mala muerte, de vodevil ya degradado allá de Londres. Es muy triste. Yo no quiero, o sea, no quiero ingresar allí porque ya cuando uno ve ese tipo de justificaciones, yo lo único que te voy a decir es esto para tratar de pregonar con el ejemplo. Mira, Luis, cuando el embajador norteamericano era sustituido cada 3 meses que se molestaba el gobierno, no había embajador formalmente porque no habían relaciones, pero quiero decir el encargado de negocio. Primero estuvo el Moreno, no recuerdo el nombre de él ahorita, y bueno, en esos momentos éramos invitados las personas que ellos creían que tenían alguna significación sobre todo en la política, en la finanza y en los medios, a la embajada norteamericana, que creo yo que es la decano de las embajadas en Venezuela. Ya no existe nada de eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que allí uno veía en una esquina a este señor, el dueño de Globovisión. Uno lo veía con un jefe de uno de los partidos más importantes, pero que resulta que es importante, no tiene dirigente y no tiene voto. Es importante la maldad. Y en el Estado Sucre igual. No hay esperanza, no hay dirigencia, no hay proyecto, no hay liderazgo moral, pero sigue siendo importante porque no hay más nada. Entonces, ese dirigente cacatúo, Guacamayo, de la política, estaba allí al lado de este señor que ahora era un gran señor, un lord, ¿no? Muy mal trajeado, por cierto, con muy mal gusto, el paltó. Y bueno, estaban ellos dos con dos diputados que obviamente son de la nómina de la nómina gorrinera y gorrones, lo llamo yo, ¿no? Y estaba también el embajador norteamericano. Y un amigo me decía, vamos para allá. Yo le decía, no, déjame aquí en esta esquina, porque yo esa foto no me la tomo. No, pero es que si ya el tipo está aceptado, míralo aquí en la embajada americana. Y yo le digo, ¿crees tú que está aceptado? Pero ese hombre es el testaferro de Nicolás Maduro y compró ese canal con dinero del narcotráfico y del terrorismo. Luis, en ese momento este tipo no le alcanzaba el teléfono para las llamadas de la fracción Gorrín, que está dentro de los partidos del E4. Ahora nadie lo conoce, pero el problema es que ahí están las fotos. Y salen diputados retratados, no una, sino 4 veces con él. Un tipo que está buscado
por corrupción, por terrorismo, por narcotráfico, porque es el testaferro del capo del cartel de Miraflores. Yo esa foto no me la quería tomar, ni me la quiero tomar, ni lo conocí, ni más nunca aparecí en ese canal después que lo compraron, que tú sabes que eso no fue una compra, sino un chantaje. O me lo das o te lo cierro. Y además hay una gran cantidad de dinero que los dueños de ese canal también tendrán que justificar después lo que recibieron de la delincuencia organizada, de la mafia. Entonces, quien no se toma esa foto, Luis, quien resista esos $50,000 mensuales, que es lo que hay en la nómina Gorrín, que yo creo que en la política de hoy no se salva nadie, están miembros de Contraloría que daban carticas. Ahí están los que daban las carticas de buena conducta a los regerifaltes del chavismo, que se entendieron con el director de la Comisión de Contraloría anterior, que era chavista, y se repartieron allí. Mira, a estos son los que hay que chantajear y extorsionar, y se repartieron los reales. Por eso es que uno los veía a pie y después uno los veía en carros blindados. Entonces eso ahora se está viendo. O sea, lo que pasa es que no se ve al principio, pero caballo bueno, Luis, y con esto cierro, se ve en la carrera larga a venezolanos que nos ve, sucrense, zuliano, apureño, usted que nos ve, escoja su liderazgo en función de su trayectoria moral y ética. No escoja líderes mesiánicos, ni religiosos, ni bandidos de la política, ni malvivientes, ni mendigos, ni mucho menos extorsionadores, porque lo que va a pasar es esto. Le van a pintar una película a usted, ellos se van a llenar y un día de estos salen. Y bueno, como en la política venezolana nadie renuncia, mira, aquí renunció Albert Rivera, y en otros países la gente después de un gran descalabro electoral renuncia. Aquí vino la operación Gedeón, que fue un desastre, que uno no sabe quién se robó a quién chantajeó al otro, estos pidiendo real a costilla de aquel se molestó y tiró la operación con otros reales que consiguió para tumbarle. Un desastre. El hecho es que eso está firmado allí y nadie renuncia, Luis, no hay un relevo de liderazgo. No, bueno, pues yo me quedo aquí hasta que, es más, chicos, me voy a ir del país con los reales y voy a seguir diciendo afuera que yo soy presidente de la nada, de la nebulosa. ¿Ves? Un presidente, Luis, tiene que presidir y un presidente tiene que derrocar al otro que está usurpando para que pueda ser presidente. Ahora, si tú quieres vendernos a nosotros que tú eres presidente y no hay nada que presidir y tú no tienes nada cómo resolver la crisis, pero tú sigues diciendo, espérense, que como aguantaron 20 años al chavismo, tienen que aguantarme la estafa 20 años a mí. Bueno, en esto podemos seguir, Luis Carvajal, años. Y por cierto, allí en el estado Sucre, los sindicalistas del horror, que lo que hacen es martillar, hacer tumban las huelgas, montan huelgas y después las tumban y las venden al gobierno. Los diputados de la fantasía, que entonces con los labios pintados, todo su equipo es chavista y resulta que van a unas elecciones que siempre pierden, que siempre gana el chavismo, pero ellos se embolsillan una gran cantidad de dinero, nunca critican, no hay una denuncia. Una pregunta, Luis, ¿tú crees que hay razones para denunciar la corruptela del gobierno sucrense? Bueno, nadie denuncia nada. Y lo que están es esperando las nuevas elecciones, a ver cómo se cuadran, a ver quién queda con el partido del guacamayo, el partido cacatúo, ¿me entiendes? Porque son cacatúas de la política, son guacamayas, así cuando van volando que hacen bulla, pero ahí no hay. Necesitamos águilas de la política, Luis. Necesitamos águilas que vuelen muy alto por encima de la tormenta, que se crezcan en este vendaval y que nos lleven a volar en el firmamento de la liberación nacional. No necesitamos politiqueros de oficio, fariseos y mercaderes de la política. Ahora, fíjate, para ir concluyendo, en el estudio que hace la gente de Mega Análisis, aparecen varios ítems. Entre esos ítems está el ítem de la credibilidad o no, está el ítem de, ¿cree usted que el interinato puede asumir el gobierno? Bueno, ahí todos están raspados. Pero lo lamentable de eso, de todo ese estudio, que además hay algunas cosas aguas abajo, como es el caso de que si es reelecto Trump y cómo queda entonces el tema en Venezuela con los republicanos y los demócratas. Es decir, muchas preguntas, habría que analizar bien este estudio hecho por Mega Análisis. Lo lamentable, reitero, de esto, es que en el horizonte, ese hueco, no aparece nadie. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y en ese sentido voy a cerrar el programa con este comentario. Y es necesario que el pueblo venezolano comience a buscar, como tú bien lo acabas de rubricar, un nuevo escenario con nuevos liderazgos, con unas nuevas posibilidades. Soñar despierto para que aparezca un sol resplandeciente, porque como ya hemos visto,
son estafas reiteradas, y Venezuela no se merece esto. Los hijos de Venezuela no se merecen esto. Y el pueblo venezolano tendrá que empinarse, porque no podemos seguir viviendo el fanatismo, ni seguir viviendo como aquellos equipos de béisbol que sacan un pitcher a un artículo y resulta que el pitcher es un infield fly. Para quienes no conocen el argot, es un flycito al pitcher. Y eso fue lo que acaba de ocurrir en Venezuela con este liderazgo y con esta generación. Bueno, de esta manera nosotros, si tienes alguna opinión rápido para ir cerrando. Mira, cualquier venezolano que viva en el exterior, que viva en los Estados Unidos o cualquier venezolano que esté padeciendo la crisis en Venezuela, no puede sino apoyar y secundar en lo que pueda al presidente Donald Trump, que es el único que le ha dado relevancia, que le ha dado la gravidez, o sea, la gravedad, mejor dicho, a la crisis que tenemos en Venezuela. Yo me imagino que ellos estarán ligando que ganen los demócratas, porque en el fondo todos son socialistas, y bueno, cuadrarse con los demócratas para seguir guaraleando y no que un día les diga Trump, mira, tenemos que actuar. Ahí entonces tendría que comprar los Segurexa, porque se van a hacer encima, porque resulta que no tienen coraje, no tienen valor, no conspiran de verdad para echarle una broma, como dicen ahí en un libro de Federico Vega, que por cierto se llama El Falque, de la invasión que hubo en Cumaná. A uno lee el libro y le da ganas de echar una vaina. No, estos no vienen a echar una vaina, esto la vaina nos la echaron a nosotros. ¿Me entiendes? Engañándonos y diciéndonos una cosa. Si Donald Trump llega a perder las elecciones, que Dios quiera que eso no ocurra, ojalá que en un supuesto negado, la causa venezolana se diluirá por las cañerías de la cohabitación, el colaboracionismo y la indiferencia internacional. Esta es nuestra ventana, Luis. Esto es cuando los astros se han alineado y por ese hueco, por ese túnel de espacio-tiempo es que nosotros debimos transitar para liberar nuestro país, nosotros con nuestro esfuerzo y el apoyo moral, el apoyo diplomático y también, por supuesto, el apoyo militar que necesitábamos de la comunidad internacional. Pero si el propio liderazgo lo que es una chapuza, una estafa, y esa encuesta de Megaanálisis que yo no la he visto, pero yo lo palpo, yo lo siento, y uno lo ve también reflejado en el Estado Sucre, no critican, no hacen nada, no construyen nada, los partidos son franquicias para mercadear la política y sobre todo mercadearnos a nosotros, es marketing político, pero no hay nada real porque no hay valores, Luis. Entonces yo hago un llamado a que usted venezolano, que es un hombre decente, usted venezolana, que es una señora que se esfuerza, que todos los días se para, que ahora está luchando contra el cíclope del hambre, de la falta de luz, de la falta de gas. Oye, revísese usted. Tenemos que tener otra gente al frente de los destinos de nuestro Estado Sucre y del país. Tenemos que buscar en el acervo de nuestros valores, de principios morales y de valores éticos para poder recuperar a nuestra Venezuela, que es lo que queremos, y para poder desarrollar el gran impulso que hay que darle a Venezuela para insertarla en el siglo XXI. Por ahí un economista importante dijo que Venezuela estaba condenada al éxito. Y yo creo eso, Venezuela tiene todo para ser exitosa. Lo que tenemos es gente que se nos ha ido echando a perder en el camino. El policía matraquero, el policía que no mete preso al malandro, sino que recibe unos reales. Eso es lo que están haciendo nuestros políticos, recibiéndole real a los chavistas, porque es mucha plata. Cuando usted tiene que elegir a alguien que diga, yo no quiero ese dinero, yo quiero que todos estemos bien, pero yo no vine a la política a robarme esos dineros. Bueno, Luis Carvajal, despida su programa Antipoder y cierre el portón de la verdad que se ha desbordado como el río Manzanares antes del aliviadero. Bueno, muchísimas gracias a nuestro Ser Supremo. Gracias por darnos nuevamente esa luz y esta posibilidad, este éter, para poder llevar la verdad al desnudo. Esto fue su programa Antipoder, edición número 27 de este año. Se quieren muchísimo. Muchísimas gracias una vez más y que Dios los bendiga.